Hola, muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Es un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy. Me presento nuevamente, mi nombre es Cibeles Bobadilla. Voy a estar el día de hoy moderando esta clase. Muy bonita, por cierto, muy importante. Tenemos la clase número 24, análisis del café verde, que lo va a impartir la ingeniera Suani Soto, máster en estos conocimientos con muchísimo tiempo de experiencia en esta área. Jóvenes, quiero recordarles que nos visiten en nuestras siguientes plataformas. Acuérdense que estas clases están en vivo y pregrabadas en Telegram, en YouTube, en Facebook. Nos pueden estar viendo vía Zoom. También para los que están ingresados con nuestro grupo de WhatsApp, recordándoles que por favor tómense fotos cuando estén recibiendo nuestros cursos y envíennos a todos los ingenieros del staff, que con gusto la vamos a estar recibiendo. De igual forma, los invito a registrar su asistencia. Si ustedes tienen duda de qué clases le hizo falta registrar, ustedes pueden consultarnos a nuestros números, con gusto los vamos a atender. Estamos a la orden. Jóvenes, sin más que decir, bueno, sí, anoten cualquier pregunta que tengan ustedes. Recuerden que 30 minutos después de haber iniciado la clase, se abre el chat para cualquier interrogante que ustedes puedan tener y posteriormente vamos a estar dándole respuesta a todas esas preguntas que puedan tener ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invito a quedarse desde el inicio hasta el fin y a continuación les cedo la palabra a la ingeniera Suani Soto. Un gusto. Gracias, ingeniera Cibeles. Gracias, jóvenes caficultores, por siempre ser puntuales a las clases que impartimos, ¿verdad? Gracias a la iniciativa de Nestlé, bajo Planes Café, y nosotros ahí en Planes Café como jóvenes caficultores, ¿verdad? Llevando este bonito conocimiento a ustedes y la Fundación Conducafé. Nosotros como parte de Fundación Conducafé estamos en el proceso de ejecución de este bonito proyecto, de esta bonita travesía que gracias a lo que es el curso integral lleva este conocimiento fresco, ¿verdad? Y a ustedes pues que son parte de esta bonita, de este bonito proceso. Sin más, ¿verdad? También les recomiendo que no desmayen esta bonita idea de seguir creciendo en jóvenes caficultores. Y también hemos estado enviando mensajes para los estudiantes que todavía tienen algunas clases pendientes de registrar su asistencia. Les invito pues que todavía estamos a tiempo. Jóvenes caficultores, todavía hace falta para culminar este curso, entonces ustedes todavía tienen tiempo para que se puedan nivelar en las clases, pues obviamente que hemos impartido. Y como les comento, esta clase del día de hoy, como ustedes pueden ver, es análisis físico del café. El análisis físico del café viene muy ligado de todas estas clases que hemos venido impartiendo durante estas 23 horas clase que hemos recibido. Entonces, si usted se ha perdido alguna de las clases, pues le recomiendo que la revisen, que anoten pues todo lo importante de cada clase y que podamos estar interactuando con ustedes si tienen alguna duda o algún comentario pues que nos puedan hacer. Sin más, bienvenidos a mi clase, Análisis Físico del Café, en el curso integral Jóvenes Caficultores. Hoy, 6 de julio del 2023, transmitiendo desde Honduras para los diferentes países que nos sintonizan. Así que bienvenidos y sin más, pues, iniciamos con lo que son los objetivos. Tengo dos objetivos y que estos objetivos pues al final son bien amplios, ¿verdad? Y el primero es mostrar dónde se realizan los análisis de café. Cuando hablamos que de dónde, es en qué etapas del cultivo, en las diferentes etapas del cultivo nosotros podemos hacer este proceso de análisis. Y pues la otra, pues diferenciar cada uno de los análisis, ¿verdad? Entonces, centrándonos en estos dos objetivos, vamos a ir a conocer el por qué es importante el análisis. Bueno, sin más, pues el análisis es importante porque nos permite determinar la calidad de los granos del café.
evaluando características físicas como el aspecto, olor, color, tamaño, humedad, actividad del agua, ¿verdad? Que esta actividad del agua casi no se analiza, pero es importante porque es una actividad interna del agua, que esta, si nosotros no la estamos monitoreando, pues nos puede desarrollar lo que son ocratoxinas, ¿verdad? Y en estas pues podemos encontrar lo que son los fenoles, podemos encontrar mohos, que al final pues obviamente no vienen a darnos notas satisfactorias y al final pues obviamente el productor es el que pierde lamentablemente, ¿verdad? Porque no se le va a dar el valor que tiene su café mediante un puntaje correcto. Y también lo importante de lo que son los análisis es porque también verificamos lo que son los defectos presentes en cada uno de los diferentes análisis que se pueden desarrollar en el café. Entonces, a través de la evaluación, ¿verdad? De las características físicas de calidad del café se puede establecer si los procesos previos del cultivo de café, como las buenas prácticas de campo, que es lo que les estoy hablando, que esto suma las buenas prácticas que usted realizó en campo. Después de una buena práctica que realizó en campo, pasamos a una muy buena recolección, luego al beneficiado, almacenamiento y lógico, pues obviamente la comercialización. Si todas estas etapas fueron desarrolladas de manera adecuada. Entonces, si fallamos en una de estas etapas, pues no vamos a tener notas satisfactorias, ¿verdad? No vamos a tener un análisis correcto. Entonces, nos sirve básicamente, pues obviamente la idea del análisis es para fijar precio del café. Y esta es la información que utilizan todos los comerciantes del café, igual usted al momento de negociar su café. Y pues obviamente muchos productores desconocen cómo se realiza el análisis físico del café. Entonces es importante que conozcamos, ¿verdad?, cómo se realiza el análisis para que usted no tenga problemas al momento de hacer el proceso de venta. Entonces cuando hablamos de aspecto, hablamos de una observación general de nuestro café. Hablamos que ahí podemos ver lo primero, el color uniforme, ¿verdad? Que se puede evaluar en el aspecto, libre de contaminantes, libre de impurezas y lo ideal que no exista ningún contaminante. Cuando hablamos de contaminantes pueden ser esos olores a combustible, olores a pesticidas, ¿verdad? Y lo más importante, libre de insectos. Cuando hablamos libre de insectos, pues ahí cabe lo que es una de nuestras plagas importantes, que lo vimos en la clase de plagas, que es la broca. Entonces es importante que nosotros hagamos un buen proceso en nuestro cafetal para que al momento de evaluar el aspecto no tengamos ningún problema y pues obviamente sea bien valorado. Pues y así sucesivamente se va desarrollando lo que es el análisis del olor, que el olor pues obviamente que ese olor sea un olor característico, ¿verdad? De la evaluación, característico del café en cualquiera de los procesos donde se van a analizar, que más adelantito les voy a mostrar dónde podemos hacer estos análisis de café. Y pues obviamente libre de olores extraños, combustible, stinker, ¿verdad? Pesticidas, o cualquier olor extraño, ¿verdad? Que no sea característico de la evaluación que estamos realizando en el café. Bien, entonces, ¿dónde podemos hacer nuestro análisis físico del café? Como ustedes lo ven en la filmina, pues lo podemos hacer en el café uva. Cuando comercializamos nuestro café uva, pues aquí es la primera evaluación, aquí es nuestro primer análisis y aquí pues obviamente es nuestro primer criterio de comercialización. Entonces, hacemos análisis de café físico en nuestro café uva. Luego también hacemos análisis en el café húmedo. También hacemos análisis en el pergamino seco. Y aquí es donde la mayoría de nuestros productores comercializan su café en el pergamino seco y desconocemos cómo es el análisis en el pergamino seco. Posteriormente, muchos también hacen su venta su análisis, perdón, en café verde o café oro o almendra, ¿verdad?
que se utiliza mucho a nivel de exportación. En Honduras, nuestros cafés salen, el 100% de las exportaciones sale en oro, ¿verdad? Porque ya el oro ya le hemos quitado lo que es el pergamino y nada más tenemos lo que es la almendra. Y es así como se exporta nuestro café a nivel de Honduras. También hay pequeños productores que llevan 1, 2 o 3 libras, ¿verdad? Dependiendo. En pergamino, esto es para ir garantizando, o puede ser alguna muestra preembarques que se envíe en pergamino, pero no es a nivel de exportación. Y también en el tostado. Ustedes se pueden preguntar en el tostado cómo nosotros analizamos. Sí, en el tostado analizamos la cantidad de granos Quaker. Estos granos Quaker, pues son todos aquellos granos inmaduros o granos verdes que usted cosecha. Entonces aquí nos damos cuenta la incidencia o la cantidad de granos Quaker, o sea, mala recolección. ¿Qué pasa con estos granos Quaker? Pues al final es una taza áspera, una taza astringente, una taza con bastante sabor herbal, entonces pues no es un buen puntaje y al final pues usted es el perjudicado como productor. Pues obviamente todo ese análisis lleva a lo que es la catación, ¿verdad? El análisis sensorial también que es parte de este proceso, ¿verdad? De donde nosotros podemos hacer los análisis de nuestro café. Bien, entonces ya entrando en sintonía, les hablaba primero de lo que es el análisis de café uva. Esto, ¿verdad? Estas son una muestra de café de 350 gramos. A nivel de Honduras, pues nosotros tenemos un instituto que nos rige, ¿verdad? Con lo que son las normativas de comercialización y esto es lo permitido a nivel de Honduras, que les invito pues a ustedes que están en diferentes países, ¿verdad? Que también puedan estudiar cómo se analiza su café a nivel de cada país, pues también verificar la información que el instituto o el regulador en su momento, pues encargado de la comercialización de su café, les esté facilitando esta información para que usted se dé cuenta de cómo hacer el proceso de análisis y no fallemos, porque al final siempre el perjudicado, siempre el que va a perder es el productor por no hacer las cosas como tienen que hacerse, porque no tenemos esa minucioso cuidado de también enfocarnos mucho en lo que es la calidad de nuestro café. Entonces, el análisis uva, pues tenemos una muestra de 350 gramos, que lo permitido son un 2% de cereza seca, 1% de cereza sobremadura, que esta cereza sobremadura es la que se encuentra en el arbusto normalmente de un color más oscuro, ¿verdad? Que el normal de un rojito, pues obviamente es más oscurito y nada más se permite 1%. ¿Por qué? Se pueden preguntar. Porque esa cereza tiene la capacidad de afectarme la taza, dándome sabores vinosos, fermentados, sobrefermentados, hasta un stinker. Un 2% de cereza verde, ¿verdad? Como les comentaba, entre más cantidad de cereza verde, más castigada será su taza. Un 3% de cereza parcialmente madura, que esto ya es como les explicaba en una clase anterior, los granos pintones maduros, ¿verdad? No pintones verdes, sino que los pintones maduros que ya casi están en un punto óptimo de maduración, ¿verdad? Que andan entre los 18 a 23 grados Brix. Entonces es importante buscar esos granos maduros, ¿verdad? Para evitar la incidencia de lo que son estas cerezas parcialmente maduras. Un 0,5% de materia extraña, libre de aditivos, libre de contaminantes, ¿verdad? Como metales pesados, residuos de plaguicidas o sustancias tóxicas. Entonces, esto es un análisis de café uva y esto pues es lo permitido según el regulador de nuestro país y café, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también puedan monitorear en su país cuáles son estos porcentajes que son aceptados para la comercialización del café en esta etapa uva. Bueno,
Y aquí pues son los defectos encontrados en el café cereza. Les mencionaba la cereza seca. Esta cereza seca me puede dar también sabores a sobrefermento, vino, y también me puede dar sabores como a fenol, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, evitar la incidencia de lo que es la cereza seca. La cereza sobremadura, que también afecta fuertemente lo que es nuestra taza, y evitar lo que es la cereza verde y también lo que es el parcialmente madura. Entonces hay que recolectar solo el grano rojito. Pero se pueden preguntar también, ¿pero qué pasa con estos otros granos que también se desarrollan en la planta y que también hay que comercializar? Todo el café tiene un mercado, pero para cada tipo de café hay diferente mercado. Si usted quiere calidad, venda calidad. Y también, ¿verdad? Si tiene mucha incidencia de lo que es cereza seca, pues usted tiene que ser muy sincero con la persona que le va a comprar su café y decirle que ya no es un café de calidad, que tiene menor calidad. Entonces, porque si usted contamina su café de buena calidad, con buena recolección, y le mezcla lo que es diferentes defectos o diferentes, por ejemplo, la cereza seca, entonces esto le puede afectar la calidad de su café bien recolectado y también le va a afectar en lo más importante, que es el precio del café. Y ningún productor quiere perder. Entonces, para que tengamos un poco de cuidado al momento de la recolección y evitar estos defectos que podemos encontrar en el análisis del café uva. Ahora bien, vamos al pergamino húmedo. El pergamino húmedo, pues, es el que sobrepasa el 12% de humedad, que es lo requerido para su almacenamiento, y el café debe provenir, obviamente, del café cereza maduro naturalmente y, obviamente, estar fresco. ¿Qué quiere decir? Después del proceso lavado, hablando en el beneficio, usted, después de la uva, usted despulpa, pone en una pila de oxidación, busca su punto de fermentación, lava su café y este café pues entra a lo que es el café húmedo en pergamino. Entonces pues este es, como les mencionaba, el que supera el 12% de humedad. Llámese 24, llámese 36, llámese 46 o hasta un 55%, ¿verdad? Que es directamente del proceso de lavado, que esta es la humedad más o menos entre un 50 y un 55% de humedad que tiene su pergamino húmedo una vez lavado. Entonces, ¿qué es lo permitido del pergamino húmedo? Y es como en muchos lugares se comercializa su café. En una muestra de 300 gramos, usted pues analiza y lo aceptado es un 2% de grano pelado. Si este 2% de grano pelado le incrementa, es porque usted no tiene bien regulada su maquinaria, es porque usted no está revisando bien, ¿verdad? Este proceso, pues obviamente si no tiene, si no está constantemente revisando su maquinaria de despulpado, pues esta le va a morder, le va a partir y le va a pelar lo que son los granos. Entonces, el 2% de grano pelado, 1% de grano mordido, 1% de grano cereza, ¿verdad? Son granos que en su momento, al momento de ser despulpados, pues no llegaron a despulparse. 1% de grano brocado, 1% de grano manchado, 0,5% de materia extraña y o impureza. Ese 1% de grano manchado se puede dar, ¿verdad? Cuando tenemos un café sobremaduro o un café que se recolectó ya casi seco, entonces al momento de despulparlo, pues se puede manchar o ya tiene manchas en el pergamino, que obviamente esta es la presencia del 1% de grano manchado. Este pergamino tiene que ser libre de aditivos, libre de olores a moho, tierra o fermento. ¿Por qué? Muchas personas lo que hacen, muchos productores lo que hacen es almacenar por 2, 3 días un pergamino húmedo que obviamente si usted no lo seca inmediatamente, pues este va a tener lo que son estos olores a moho.
Si usted lo tiene en contacto directo con tierra o con un suelo, pues va a tener, esa es la nobleza del café, que todo lo absorbe y al final, pues el afectado es usted en el precio. Y el fermento por no haber buscado ese punto de fermentación ideal, tuvo algún proceso malo en el beneficiado que puede también tornarse fermentos en su café. Sin contaminantes como metales pesados, residuos de plaguicidas o sustancias tóxicas. Y estos son los defectos encontrados en el café pergamino húmedo. El grano pelado, grano mordido, grano cereza, grano brocado. El brocado es porque usted no hizo un buen manejo en su finca para controlar la broca. Entonces, este porcentaje de granos pues van a ser castigados y al final el que pierde es nuestro productor. Grano pelado, grano mordido es por mala calibración de su maquinaria. Entonces, debemos estar constantemente revisando nuestro equipo de despulpado. Y el grano cereza, pues también, ¿verdad? Porque no llegó a despulparse el café. ¿Por qué? Porque puede ser que este grano recolectado era un grano pintón verde o era un grano que no llegó a tener su punto óptimo de maduración. En una clase les explicaba, ¿verdad? Que el encargado de separar la pulpa del pergamino húmedo es el mucílago. Si el grano no tiene un porcentaje de mucílago adecuado, pues obviamente se va a quedar con la cereza, que al final pues se ve reflejado ahí que son estos granitos verdes. El grano manchado, que son granos que son fermentados al final, y la materia extraña que pueden ser palos, hojas, clavos, tornillos, ¿verdad? Que se ve con mucha frecuencia en lo que es en el pergamino húmedo. Ahora bien, el pergamino seco, que ya es como la mayoría de nuestros intermediarios hacen la venta de su café, es la semilla de café protegida por una cáscara o cutícula amarilla, que como ustedes ven esa cascarilla amarilla, ¿verdad? Es el que llamamos pergamino. Y el estado de humedad es de 11 al 12%. Muchas teorías dicen del 10 al 12%, que también es el adecuado para su almacenamiento y también para su comercialización. Ahora bien, cuando hablamos de un análisis de pergamino seco, debemos considerar en una muestra de 300 granos un 2% de grano pelado, 1% de grano mordido, 1% de grano cereza, 1% de grano broca y 0,5% de materia extraña o impureza, libre de aditivos, olores a moho, tierra, fermento, sin contaminantes como metales pesados, residuos de plaguicidas o sustancias tóxicas. Entonces, muchos se pueden preguntar, ¿qué pasa con el pergamino que me va quedando en las secadoras o qué pasa con estos cafés que no cumplen esta calidad? También tienen su mercado, pero ustedes, como les mencionaba, tienen que ser muy sinceros al momento de comercializar su café y decir que es un café de calidad inferior para que usted no se vea afectado en su precio. Pero no revuelva sus cafés, no mezcle sus cafés. Un café de buena calidad puede deteriorar su calidad si usted lo mezcla, ¿verdad? Entonces, al final, el que pierde es nuestro productor. Ahora bien, defectos que vamos a encontrar en el pergamino seco: granos pelados, granos mordidos, granos cerezas, el grano brocado y pues obviamente la materia seca, materia extraña, perdón. Les voy a dejar un video corto para que entremos al proceso del trillado.
Bueno, este video corto es para que vayamos entendiendo de lo que les vengo a hablar justo ahorita, que es el proceso del trillado, que es el que acabamos de ver, y ahora vamos a ver un poquito de lo que es el trillado del café. ¿Qué es el trillado del café? Es remover esa cutícula o ese protector o el pergamino, ¿verdad? Que protege la semilla o la almendra o el grano de café en sí. Entonces, eso se llama proceso de trillado, ¿verdad? Removerle esa protección de la semilla. Entonces, una vez usted hace el proceso de trillado, se, se efectúa lo que es un rendimiento. El rendimiento consiste en pesar el café pergamino y pesar el café oro, ¿verdad? Para obtener lo que es un rendimiento. ¿Qué quiero decir? Si ustedes se fijaron en el video, primero se pesó lo que era el pergamino. Pesamos 300 gramos de pergamino seco entre el 10 y 12% de humedad. Lo introducimos a la tría y obviamente la tría fue la encargada de separar lo que era el pergamino del café oro. Una vez terminó el proceso de tría, obtuvimos lo que es el café oro. Entonces, pesamos el café oro y nos dio 248 gramos de café oro. Entonces, ¿qué hacemos? Los 300 gramos que de pergamino los dividimos entre los 248 gramos de café oro y me resulta 1.20. Ese 1.20 es su rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? 120, hablándolo ya en volúmenes, 120 libras de pergamino seco entre el 11-12% de humedad me van a hacer 100 libras de pergamino oro productor, ¿verdad? Y a eso le llamamos rendimiento. No sé, ingeniera Cibeles, si activamos el chat y vemos si nuestros estudiantes nos han entendido la parte del rendimiento. Es importante que conozcamos el por qué el funcionamiento del rendimiento es ideal para medir, ¿verdad? Lo que son los volúmenes de nuestro café. ¿Qué tan buen rendimiento o qué tan mal rendimiento? ¿Cuál es el rendimiento ideal para su café? Entre menos cantidad, obviamente, de pergamino utilizo para obtener el oro, pues es el ideal. El ideal anda entre los 119 y 123, perdón, 1.19 y 1.23 de rendimiento, ¿verdad? Esos son los ideales. ¿Qué pasa con los rendimientos que son menos al 1.19? Por ejemplo, 1.15. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar 115 libras para obtener 100 libras de pergamino. Pero al momento de usted analizar su pergamino, quiere decir que tiene mucha presencia de grano pelado, ¿verdad? Que al final esta cantidad de grano pelado se nos va a ir deteriorando la calidad y puede ya estar en un proceso de blanqueamiento, ¿verdad? ¿Y qué pasa si mi rendimiento pasa el 1.23? Quiere decir que yo voy a utilizar más cantidad de pergamino para obtener el oro. Ejemplo, si mi pergamino fuese de 1.30, ¿qué quiere decir? Voy a necesitar 130 libras de pergamino seco para obtener 100 libras de pergamino, 100 libras de oro, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y verificar su rendimiento porque al final lo que necesitamos es perder menos. Y aquí muchas empresas han tenido que cerrar por malos rendimientos, ¿verdad? Entonces siempre es bueno monitorear el rendimiento de su café, ¿verdad? No sé, ingeniera Cibeles, si tenemos alguna preguntita en cuanto al rendimiento o seguimos. Hola, ingeniera. No, pero nos hacen aquí
Una pequeña pregunta nos dice, ¿el café tiene que pasar por todos esos productos para poder tener un buen producto? Ok. El café tiene que pasar por Por todos todos estos esos procesos. procesos, Sí, perdón, para claro. poder tener un buen producto. Definitivamente usted tiene que conocer la calidad de su café desde la recolección. Pero esta recolección usted va a tener seguridad de un buen producto si usted hizo un buen proceso en su finca. Fertilización, análisis de suelo, manejo de tejidos, monitoreo de la broca, monitoreo de la roya, ¿verdad? La parte del cuidado de las malezas, la parte de la sombra de su cultivo. Entonces, todas estas clases que les hemos venido impartiendo, pues al final inciden mucho en la calidad de su café. Después de ese proceso venimos a la recolección de nuestro café. Recolectar solo el rojito, hacer un proceso de beneficiado ideal, luego hacer un proceso de secado bien, que nos llegue a entre el 10 y 12% de humedad y luego pues garantizamos que en la parte de la tría tengamos un buen rendimiento y luego pues obviamente tenemos el resultado en la cantidad de efectos que obviamente va a ser menor o de repente quizá puede llegar a no tener lo que son defectos primarios en su café oro, ¿verdad? Ahora bien, continuamos. Después del proceso de rendimiento obtenemos lo que es el café oro. ¿Qué vamos a ver en el proceso? ¿Qué se va a hacer después del proceso del rendimiento? Pues vamos a realizar lo que es la humedad. ¿Y qué hacemos aquí? Bien, si ustedes ven, nosotros normalmente lo hacemos de dos maneras. O pesamos nuestro café, que nuestras tester de humedad andan entre los 142 gramos, ¿verdad? Es el peso que ella requiere, o lo llevamos a nuestro tester y verificamos que él mismo nos marque el 100%. Una vez él nos marca el 100%, pues pasamos al proceso de vertir la muestra en el tester, ¿verdad? Que él es el encargado de determinar la humedad. Si ustedes ven ahí, pues obviamente me da 11.3%. Está entre la humedad requerida. ¿Qué buscamos al determinar la humedad? Buscamos conservar sus características y que esta humedad debe estar entre el 10 y 12%. Estos son los límites que fueron establecidos porque el café con esta humedad conserva, ¿verdad? De mejor manera sus características intrínsecas y se evita, pues obviamente, el ataque de microorganismos por humedades muy altas, ¿verdad? Y también se evita lo que es el proceso de mohos, fermentos, ¿verdad? O que este también, pues, pueda agarrar humedad, ¿verdad? Y esto pues llega a dañar lo que es el análisis sensorial. Ahora bien, pasamos de lo que es el proceso de determinar la humedad que vimos que está en el rango adecuado. Entonces, ahora vamos a lo que es el café verde o café oro. A este estado del grano de café también se le conoce como café oro, semilla o almendra. Se obtiene después de la remoción del pergamino como resultado de la tría, que ya lo vimos, y es el insumo básico para la elaboración del café tostado. El soluble y los extractos de café y es la forma más común en la que es exportado. Como les mencionaba, en Honduras nosotros exportamos nuestros cafés de esta manera, de el café oro, ¿verdad? Y de acuerdo a la exigencia del cliente, pues así se hacen las diferentes preparaciones. Entonces, vamos ahora a ver lo que es el análisis físico del café. Me interesa mucho que es de la manera que a nivel de exportación se comercializa, pero que ustedes conozcan el café, ¿verdad? Entonces,
Tenemos dos tipos de defectos. Tenemos defectos primarios, que son los más castigados, y tenemos los defectos secundarios, que también son castigados, pero se permite un número mayor de pastillas para determinar que sea un defecto. ¿Qué quiero decir? Ejemplo, el grano parcialmente negro en comparación a un grano negro, ¿verdad? Para tener un defecto grano parcial negro necesitamos 3 pastillas, o sea, 3 granos de café que estén con pequeñas coloraciones negras para determinar que es un defecto de secundario grano parcial negro. A diferencia de un grano primario, decir grano negro tiene que tener entre el 90 y el 100% de su coloración. Y para determinar lo secundario tiene que estar bajo de este rango, ¿verdad? Entonces tenemos entre la gama de los defectos primarios el grano negro, el grano agrio o rojo, la cereza seca es esta cereza que no se pudo trillar, no se pudo despulpar, ¿verdad? Y se recolectó de no una forma adecuada, se recolectó no en su punto óptimo de maduración. El grano mohoso, que es este grano oscurito, verdoso, ¿verdad? Que es diferente a un color del grano en sí de café, que ya vamos a ver las tonalidades, y verdad que este es dañado por hongo. Entonces se ve, se diferencia muy bien. La materia extraña puede ser un tornillo, un arito, un palo, una piedra, un anillo. Todo esto que es externo al café verde, al grano de café, entonces se toma como materia extraña y se contabiliza un granito o un arito, por ejemplo, para hacer un defecto. El grano dañado por insecto, llamémoslo broca, broca severa, es cuando tiene arriba de 3 picaduras de la broca. Entonces se toman 5 granitos que tengan arriba de 3 picaduras de broca para determinar que sea equivalente a un defecto. Ahora bien, conociendo lo que son los defectos secundarios, el grano parcial negro se toman 3 para hacer 1, el grano parcial agrio se toman igual 3 para hacer 1, grano pergamino, que es el pergamino que no se pudo eliminar, en la trilla se toman 5 para hacer 1, el grano vano 5 para hacer 1, el inmaduro, que ya adelantito lo van a conocer, que muy clarito, pues al momento de estar analizando su café se puede determinar. Entonces se toman 5 para hacer un defecto. Grano concha y el grano partido, grano mordido, que ambos, ¿verdad? Se toman 5 para hacer un defecto. Ahora bien, la cáscara o pulpa que queda, ¿verdad? Que no pudo salir del pergamino también se contabiliza. Y estos 5 pedacitos de pulpa o cáscara pueden llegarme a ser un defecto. El grano dañado levemente por insecto, o sea que tiene menos de 3 picaduras, 1 o 2, se cuentan 10 granitos para hacer un defecto, ¿verdad? Esto se hace en un análisis de 350 gramos de café para determinar la cantidad de defectos. Entre mayor defectos tiene su café, más bajo va a ser el precio de la venta. Al final, entre mayor cantidad de defectos, pues obviamente el afectado es nuestro productor. Entonces, ¿cuánto es el ideal? Pues el ideal es que su café tenga máximo un 5-8%, ¿verdad? De peso, y que esto pues obviamente al momento de contabilizar puede andar entre un 20-23% de 20-23 defectos. Entonces, esto es cuando se analiza su café. Entre menor cantidad de efectos tiene, pues, y buena tasa tiene, pues, puede ser mejor calidad su café. Y eso me lo dice la Asociación de Cafés Especiales de América, que es por quien nosotros nos regimos, y es el SCA.
Ahora bien, aquí están los defectos. Defectos primarios la llamamos de que tiene su tonalidad total. Si ustedes lo ven ahí, el negro, el agrio o rojo llamado, el cereza seca y el daño, el grano dañado por hongo, que ustedes lo ven ahí, y el grano dañado por el insecto broca, que ahí se ve que tiene arriba de 3 picaduras. La materia extraña y materia extraña también piedras, los palos, tornillos, clavos, algún tapón, ¿verdad? Algún refresco o algo. Entonces puede tornarse un defecto. Y aquí vamos también a lo que son los defectos secundarios. Entre los defectos secundarios tenemos el grano parcialmente negro que no tiene su totalidad, ¿verdad? De coloración, pero anda entre un 70 a un 80% de su tonalidad. El grano parcialmente agrio, el grano pergamino, que fue el que no se pudo trillar, el grano vano, que si ustedes lo ven, se ve como un poquito ya más blanquito, más delgado, y este se le denomina el grano vano o flotador, y el grano inmaduro, que si ustedes ven, está bien concentrada la película plateada. Incluso se ve como un verdecito con mayor concentración, ¿verdad? Como un verde tierno. Entonces, a esto le determinamos un grano inmaduro, que también suelen ser los defectos secundarios que más dañan las tazas de nuestro café, deterioran la calidad de nuestro café, porque nos dan estos sabores ásperos, con bastante astringencia, ¿verdad? Entonces, para que tengamos cuidado al momento de recolectar nuestro café. Ahora vamos también siempre a lo que son defectos secundarios. Estos defectos secundarios que también son muy frecuentes por mala calibración de nuestra máquina, ¿verdad? Que es el grano concha, el grano partido, el grano mordido, el grano falto, que son los que normalmente se encuentran por mala calibración, que los parte nuestra máquina. Si ustedes ven el del lado derecho, que tiene esas coloraciones como oscuritas, eso fue porque fue afectado en la despulpadora. Entonces, este viene teniendo esa tonalidad porque está en proceso de el desarrollo de lo que son las ocratoxinas, también mohos, también los fenoles, y esta pues obviamente esta necrosis puede afectar la calidad de su taza. Vamos a ver cómo se hace el proceso de análisis y luego pues analizaremos un poquito en el chat para ver si hemos comprendido y posteriormente vemos la coloración de nuestro café. Hola, soy Mariela García, soy instructora del curso de calidad de café del proyecto de Iniciativa por los Jóvenes en la Caficultura Hondureña, un proyecto de Nestlé ejecutado por la Fundación Conducafé. En esta ocasión haremos análisis físico de café. En esta ocasión mostraremos cómo hacer el análisis de café verde. Primero, nos aseguramos que la báscula esté en 0. Si no, la taramos. Vamos a tomar una muestra de 350 gramos según la SCA o la Asociación de Cafés Especiales. Cuando ya tenemos nuestra muestra, hacemos el análisis.
Ahora pesamos la cantidad de defectos y sacamos el porcentaje de defectos. En este caso sería 2 entre 350 gramos y lo multiplicamos este resultado por 100. Este porcentaje es en base a 350 gramos de análisis de café verde. Y así es, jóvenes caficultores, este es el proceso correcto para que usted pueda analizar su café en un laboratorio de calidad. Pues en este caso lo hicimos en nuestra exportadora Conducafé y así es como nosotros realizamos nuestros procesos. Son unos procesos bien rigurosos porque al final tenemos que revisar el café que mandaremos a nuestros clientes a nivel internacional. Igual de esta manera se revisa el café que se recibe de nuestros clientes a nivel de Honduras. Esto es parte de lo que día a día hacemos en laboratorios de calidad. Ahora bien, también muy de la mano, ¿verdad? Muy de la mano del análisis está, como ustedes lo vieron al inicio, la parte del color de nuestro café. Y esta es la gama de colores permitidos para determinar lo que es el color de su café. Tenemos el verde muy claro, ¿verdad? Que eso se mide por una escala, ¿verdad? Entonces, que cada laboratorio debe tener para poder determinar el color. Entonces, está el verde muy claro, verde claro, el verde aceituna claro, el verde aceituna, el verde óptimo que ahí se ve en la filmina y el verde oscuro. Estos son los diferentes tonos que se pueden observar en lo que es el análisis de café. Entre mayor claro es, pues obviamente hay un indicativo que puede estar bajo de un 10% de humedad y el otro es también un indicativo que me puede dar que es un café que ya ha sido mucho tiempo almacenado. Entonces puede ser que ya sea un café envejecido. Entonces, mediante el análisis sensorial vamos a determinar el envejecimiento o la calidad de su café. Y pues los otros aspectos de análisis físico del café verde, como les mencioné en un inicio, el rendimiento, la humedad, color, apariencia, el porcentaje de defectos, que al final pues es separar los defectos y llevarlos a un peso, ¿verdad? Y ahí como lo vieron en el video, se divide este porcentaje y tenemos un porcentaje en base a 100. Y el tamizado, que son estas diferentes cajitas que ustedes ven al lado izquierdo, que cada una tiene una graduación, ¿verdad? De tamiz. Entonces, la tamiz 18 es la más grandecita, luego la 17, el tamaño, me refiero al tamaño de los agujeros, ¿verdad? Es la más grande. Y el tamiz 12, pues son los granitos más pequeños. Y luego, pues tenemos un fondo. Entonces, esos son los diferentes procesos que se hacen en lo que es el análisis del café verde en un laboratorio de calidad. También pasamos a lo que es el ejemplo, ¿verdad? De un formato para análisis físico del café. Miren, eso nada más es un ejemplo. Cada comprador, cada exportador o cada dueño de su café pues tiene un criterio. Al final el criterio va a basarse en lo que a usted más le interesa saber de su café, pero al final a nivel de exportación lo vemos de acuerdo al interés de nuestro cliente. Entonces, cada quien puede hacer su formato, ¿verdad? Entre mayor interés tiene en ver el tamiz o en ver el color o ver todos estos procesos que le he venido hablando, pues así usted puede desarrollar lo que es su formato. Pero un formato debe cumplir con lo que es la información de rendimiento, la densidad, humedad, color, tamaño,
El muestreo de granos, esto es en cuanto lo hizo, si en 300 o en 350. El grano negro, grano volcado, semirocado, el agrio, ¿verdad? Y esto al final debe de tener un peso, que es el 100%. Y aquí usted va, también puede pesar cada uno de los defectos, que al final pues lo ideal es pesarlo grupal, porque muchos defectos de repente solo tiene un grano seco, pues obviamente no va a tener un peso en específico, pero usted lo puede hacer grupal y ese sí va a ser su peso, el número el porcentaje de efecto, ¿verdad? De su muestra. Y el muestreo. La muestra debe ser tomada según lo indicado en la siguiente tabla. Y esta tablita, pues, es una tablita que se utiliza mucho, ¿verdad? Y es de fácil uso, que si usted tiene entre 1 y 10 sacos, usted tiene que muestrear todos los sacos. Si usted tiene entre 11 y 12 sacos, lo ideal es 10 al azar, 10 sacos al azar. Y si usted tiene arriba de 101 sacos, usted debe muestrear un 10%, ¿verdad? De estos sacos al azar. Así que para que le tomen una fotografía a esto y puedan hacer este tipo de práctica, pues si obviamente tenemos poca cantidad de sacos, pues lo preferible es muestrearlos todos. Ingeniera Cibeles, pues esta es mi clase. Esta es mi clase en cuanto al análisis de los diferentes procesos que se le puede analizar a nuestro café. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, ingeniera, por la clase. Si tenemos algunas preguntitas ahí, vamos a dar lectura a algunos comentarios. Nos dice Aleida Noemí, saludos a todos. Es un deleite estar en cada curso. Gracias a quienes hacen posible esto. Bendiciones. Vamos a ver acá. Nos pregunta Juliet Acosta, ¿qué tipo de café se exporta más en el país? Bueno, como les mencionaba, al final la exportación, pues el encargado es la solicitud del cliente. Y al cliente, como decimos, lo que pida. Entonces, a nivel de exportación pueden haber varias exportaciones, desde cafés 0 defectos, cafés con 8 defectos, 6 defectos, 12 defectos, 15 defectos, pues esta cantidad de defectos depende mucho y obviamente la calidad. Ya puede ser estricta, HG, que eso más adelantito lo vamos a ir viendo, ¿verdad? En el módulo Mi Café, para que vayamos complementando qué es lo que estamos diciendo. Pero al final hay de todo tipo de café, se puede exportar. Esto va a depender mucho de la solicitud de nuestro cliente a nivel internacional. Muchas gracias, ingeniera. Nos preguntan aquí en Facebook, Magda Reyes, una pregunta, ¿cómo saco el porcentaje para el análisis de café uva? Ok. En la filmina yo les mostré, ¿verdad? Que se hacen con 350 gramos de peso, ¿verdad? Entonces usted pesa los 350 gramos y va a ir separando todos estos defectos físicos, estos defectos que usted está viendo. Llámelo lo que son la materia extraña, los granos brocados que se pueden ver, la cereza sobremadura, sobrefermentado, y al final usted tiene por separado todos estos defectos. Lo va a llevar a lo que es la misma báscula que pesó los 350 y va a ir pesando cada uno de ellos para que le determine el porcentaje, ¿verdad? Entonces después usted los divide entre los 350 para que tenga el porcentaje de sus defectos. Ingeniera, nos hacen una pregunta, Lilian. Buenas tardes, ¿qué es el grano pergamino y el grano concha o muela? Ok, muy buena pregunta. Fue uno de los defectos que pudimos observar en la filmina. Si me dan chancecito y ahorita mismo se las ubico de nuevo.
por aquí. Son entre los secundarios. Si ustedes ven, en la filmina tenemos el grano concha, que el grano concha es un grano que desde el arbusto se viene formando, ¿verdad? Este es el grano concha, el segundo que ustedes pueden ver ahí. Este es el grano concha. En el grano concha también hay un granito que viene dentro de él, que es este que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí. Al momento de que pasan por el proceso de tría, pues obviamente este se parte y se separan. Entonces obtenemos lo que es el grano concha y el grano partido, que se ve como este granito que les estaba mostrando ahí, ¿verdad? Como este. Y preguntaban por el grano pergamino, creo que fue, ingeniera Cibeles. Sí, ingeniera. El pergamino, pues, es el pergamino que no se pudo llegar a trillar en el proceso de tría. Entonces son ciertos granitos que de la muestra que vamos a tomar para análisis, pues van a tener esa predominancia, porque obviamente se ve raro ver pergaminos ya una vez han pasado el proceso de tría. Ahora sí. Gracias, ingeniera. Nos colocan acá otra pregunta. ¿Cuál es el color que tiene que tener un buen café oro? Bueno, muy buena pregunta. Como les enseñé en la filmina, el color lo determina muchas veces la altitud. Entre mayor altitud es más oscurito el café. Puede llegar a un verde oscuro o a un verde óptimo, como se ve en la filmina. Ahí ustedes lo pueden ver. Si ya anda en una altitud como entre los 1100, pues puede tener esa coloración aceituna o verde aceituna claro, más o menos por aquí. Si el café ya tiene un tiempo de almacenado, pues puede tener esa tonalidad entre verde claro y verde muy claro, ¿verdad? Entonces esto es la tonalidad que usted pues puede encontrar en el café. ¿Cuál es el ideal? Pues si me lo preguntan al momento de analizar, a considerar, pues yo preferiría desde el verde aceituna hacia abajo. Esos serían como los colores ideales, pero todos estos son los colores que son aceptados según el SCA. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, debido al tiempo, que ya solo nos queda un minutito, solo vamos a dar lectura a la última pregunta acá, y es: ¿cuánto es la cantidad de defectos que debe de llevar una muestra? Como les mencioné, la cantidad de defectos, pues obviamente va a ser de la calidad del proceso que usted ejecutó. Si lo hablamos de a nivel interno, comercializarlo, pues obviamente entre menor cantidad de defectos, pues mayor va a ser su paga. Y si lo hablamos a nivel de exportación, lo vemos de acuerdo a lo que exige el cliente. Si el cliente quiere solo 8 defectos en su muestra y libre de secundarios, pues así le vamos a hacer el preparado de su café, ¿verdad? Pero lo ideal, ya a nivel de comercialización interno, pues entre menos cantidad de defectos tiene su café, pues es más fácil para comercializar y es mayor su paga. Bueno, ingeniera, damos las gracias a todos los jóvenes que se quedaron hasta terminar la clase. Gracias a usted también por compartirnos estos conocimientos que tiene a través de su trayectoria, de su experiencia. Y pues la dejo, le cedo la palabra para que nos podamos despedir de los muchachos. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Jóvenes caficultores, gracias por su puntualidad, su compromiso para seguir esta bonita travesía, ¿verdad? Que tenemos bajo el Plan Nescafé, como Nestlé y como Fundación Conducafé. Les agradecemos mucho y les motivo siempre, ¿verdad? Que sean partícipes de este evento de clausura, que muy pronto vamos a llegar a culminarlo. Pero esta participación le solicitamos, ¿verdad? De que usted sea frecuente, de que llene su asistencia para que obviamente sea reconocido con un certificado de participación. De mi parte, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, estoy a la orden. Me pueden buscar ahí en el grupo de WhatsApp. Aparecemos como administradores para que podamos
para que podamos cubrir todos estos comentarios o preguntas que surjan de su parte. Buenas tardes y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.